Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal voy a responder la pregunta de una persona que me hizo en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo calcular a partir de una diferencia en un intervalo de dos fechas dentro de dos celdas en Microsoft Excel la cantidad de años, meses y días que hay que existen, perdón, entre esas dos fechas. ¿Cómo podremos calcularlo fácilmente dentro de Excel? Fíjate, voy a abrir el navegador, voy a ir a Google, normal, común y corriente, y voy a colocar esta función dentro de Excel, la función si fecha, todo pegadito. Antes que nada, es una función que ya se encuentra deprecada dentro de Microsoft Excel, pero que por compatibilidad todavía funciona en las versiones más actuales de Excel, inclusive en la versión de Office 365. A fecha de hoy, marzo 26 del año 2024. Fíjate, esta función si fecha va a tener tres argumentos. El argumento llamado fecha inicial en el primer argumento, fecha final en el segundo argumento y la unidad que yo quiero extraer a partir de ese intervalo de fechas. En otras palabras, voy a tener un argumento llamado fecha inicial, que es obligatorio, un argumento llamado, aquí tengo el de fecha final, que es obligatorio, tengo uno llamado fecha final, que también es obligatorio, y la unidad del cual yo quiero extraer el valor o el número de la cantidad tanto de años completos en el periodo o intervalo de esas dos fechas, la cantidad de meses completos en el periodo de esas dos fechas, o bien la cantidad de días de todo el periodo. Fíjate que yo tengo unos argumentos aquí abajito que van a tener dos caracteres. MD quiere decir la diferencia entre los días entre fecha inicial y fecha final, en donde los meses y años se pasan por alto, y ya lo vamos a ver en el ejemplo. YM quiere decir la cantidad de meses que hay entre el intervalo de fecha inicial y fecha final, y los días y los años se pasan por alto. Y a lo último, YD, que sería el último argumento o el último parámetro del último argumento, en este caso calcula la diferencia que hay entre días, los días que van a ver en el intervalo de fecha inicial a fecha final, en donde los años y de ese conjunto de fechas se van a pasar por alto. Ahora bien, yo sé que tú viniste aquí al video tutorial para poder determinar cuántos años, meses y días existen entre estas dos fechas. Lo primero es que quiero que analices que dentro de mi sistema yo tengo las fechas en formato de tipo americano, es decir, primero va a existir el mes, luego va a existir el día y por último va a existir el año. Es decir, las fechas que yo tengo dentro de mi sistema son en formato de tipo americano, month, day, year. Esta fecha sería enero 1 del año 2018 y esta otra fecha sería marzo 2 del año 2021, tal cual como reposa y lo constata aquí la fecha de mi sistema, en donde me está diciendo que es March 26 del año 2024, día martes, marzo 26 del año 2024. Bien, yo quiero calcular cuántos años hay dentro de este intervalo de fechas, o quiero calcular la cantidad de años que hay dentro de estas dos fechas. Fíjate, si yo tengo enero 1 del año 2018, entonces yo tendría todo el 2018, ya voy en un año. Todo el 2019 voy en 2 años y todo el 2020 voy en 3 años. Por tanto, lo que me tiene que arrojar la función en años completos son 3 años. ¿Cómo hago para calcularla? Pues voy a utilizar aquí la Y, que calcula el número de años completos entre el periodo. Es lo único que yo necesito. Entonces yo vengo acá y fíjate que al momento de colocar sí fecha, no aparece ni siquiera el IntelliSense, es decir, no aparece el selector aquí de funciones, pero cuando yo la abro, fíjate que aparece aquí en mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que la función existe dentro de Excel, pero que ya no tiene soporte. Sin embargo, yo puedo especificar el primer argumento como la fecha de inicio, luego el segundo argumento como la fecha de fin o fecha final,
Y como cadena de texto voy a especificar el valor de y, evalúo con Enter y fíjate que me devuelve el valor de 3. Es decir, la función opera correctamente dentro de la aplicación. Existen 3 años completos dentro del intervalo de fechas. ¿Cuántos meses ahora voy a tener dentro de estas dos fechas? Yo quiero ya sacar es la diferencia. No quiero tener en cuenta los meses de estos 3 años. Así que si tú estabas pensando que debo utilizar la M, fíjate lo que me devuelve la M. Tengo que colocar o bien la M o bien el valor de YM, que calcula la diferencia entre los meses de fecha inicial y fecha final, es decir, la cantidad de meses entre el intervalo de fecha inicial y fecha final, en donde los días y años se pasan por alto, o bien utilizar aquí la M. Si yo quisiera calcular únicamente la cantidad de meses completos que hay dentro de las dos fechas, entonces es muy simple. Tomo la fecha inicial, posteriormente la fecha final y coloco dentro de una cadena de texto el valor de M. Fíjate, me devuelve 38 meses. Es decir, tengo 3 años que serían 36 meses y completitos, como estoy arrancando aquí en el día primero, entonces este día primero no lo respeta y me está devolviendo 36 más 2 meses, enero y febrero, para poder concluir a lo último con el día primero hasta el día primero de marzo y me descarta un día adicional. Entonces me devuelve el valor de 38 meses. Es como si tuviera hasta febrero completito, porque voy de 1 a 1 dentro de la fecha. Aunque aquí tenga 2, él va de 1 a 1 y en los días completos me tiene que devolver el valor de 1. Sin embargo, yo sé que este es el valor que tú no quieres porque tengo que descontarle los 3 años. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar el argumento YM, que calcula la cantidad de meses en el intervalo de fecha inicial y fecha final, en donde los días y los años se pasan por alto. Entonces, los años completos se van a pasar por alto y los días dentro del intervalo también se van a pasar por alto. Por tanto, al especificar el argumento YM, fíjate que me pone 2 meses, que es lo que yo necesito. Es decir, dentro del día o dentro del intervalo enero 1 del año 2018 hasta marzo 2 del año 2021, yo tengo 3 años completos. Ahora bien, tengo 2 meses completos, que es los que estoy devolviendo acá, y la cantidad de días tengo que calcularla a partir del intervalo de 1 a 1. Es decir, de 1 a 1 no habría ningún día, pero como le pongo aquí el día 2, marzo 2 del año 2021, entonces en la cantidad de días restantes me tiene que arrojar el valor de 1. Sin embargo, él me va a arrojar de momento el valor de 0 si yo utilizo acá el valor de YD, la diferencia de los días entre fecha inicial y fecha final, en donde los años de las fechas se pasan por alto. Ahora bien, fíjate, vamos a hacer el ejercicio. Voy a colocar aquí el valor de la función si_fecha, que ya está deprecada, y voy a colocar fecha inicial, coma, fecha final, coma, y dentro de una cadena de texto voy a colocar el argumento para que calcule los días. Fíjate ahora. Yo vengo aquí y coloco la diferencia entre los días de fecha inicial y fecha final. Los años de las fechas se pasan por alto. Si yo pongo el valor de D aquí completito, entonces lo que estoy haciendo es devolviendo la cantidad de días totales, es decir, 1156 días. Sin embargo, eso no es lo que quiero. Ahora bien, me vengo al argumento de los días, en donde los meses y los años de las fechas se pasan por alto. Este es el que voy a ocupar, porque si ocupo YD, entonces la diferencia entre los días en el intervalo de fecha inicial y fecha final, los años únicamente se van a pasar por alto. Es decir, me paso únicamente los 3 años completitos, pero tengo aquí 2 meses. Por tanto, si yo vengo y coloco YD, vamos a hacer el ejercicio. Fíjate, si coloco YD, únicamente me estoy saltando los años. Imprimo el valor de 60. 31 días de enero, 28 de febrero, me daría 59, y 1 de marzo, porque voy de 1 a 1, por tanto el 2 es el único que cuenta, entonces me daría 59 más 1, el valor de 60. Si yo quisiera calcular ahora ¿cuántos días restantes tengo? Entonces debo utilizar el valor de MD para que me dé 3 años, luego el excedente de meses sobre los 3 años descontándoselos al intervalo de fechas me da el valor de 2 y ahora los días restantes, es decir, tengo que cambiar el parámetro
por MD me tiene que devolver el valor de 1. Si voy de 1 a 1 de marzo, de 1 de enero a 1 de marzo, entonces ahí no hay días transcurridos. El único que cuenta es el valor de adicional del día segundo. Por tanto, lo devuelvo con el valor de 2, con el valor de 1, perdón. Ahora bien, si tú quieres que te diga que marzo vaya 2 días, pues simplemente al resultado de días, que sería el último valor que tengo que emplear, le sumo el valor de 1, o el último valor que tengo que ejecutar sería el valor del resultado de la función si fecha en MD, que cuenta la cantidad de días restantes, quitándole años y meses, en donde me quedan únicamente los días, y al valor resultante le pongo el valor de 1. Recuerda que la función si fecha retorna un valor de fecha. Si yo le sumo un valor numérico, él va a entender que esto es una fecha, pero yo puedo pasar esto a formato general y fíjate que ahora sí me está devolviendo el resultado completo. Es decir, tengo 3 años completos, la diferencia en meses, quitándole los 3 años en meses, me da el valor de 2, es decir, enero y febrero, y de marzo tengo 2 días, es decir, la diferencia de estas 2 fechas en el intervalo, quitándole años, quitándole meses, y me queda la cantidad de días restantes. Si le sumo 1, quedo en el valor de 2. Si tú no quieres hacer la cuenta con los días completos, simplemente réstale o quítale, más bien, no le restas, quítale el valor de 1 y él te da desde el intervalo hasta el intervalo del primer día hasta el primer día del siguiente mes, que en este caso sería marzo, y te calcula los días adicionales a partir de ese día de la fecha final. Te va quitando desde el día hasta el límite toda la cantidad hacia atrás y los días excedentes son los que va a imprimir. Ahora bien, una manera actual de calcular la cantidad exacta, que también me hicieron la pregunta, de meses entre un intervalo de fechas, es la siguiente, con una fórmula no cortita, no con una función que estamos empleando acá, simplemente pasándole los argumentos, sino con una fórmula cortita, pero que es básicamente, digamos, como un resumen agrupado a partir de una función anidada, una fórmula anidada que opera a través de una función de agrupamiento, una función que hace un agrupamiento. Si quisiera calcular la cantidad de meses que hay entre estas 2 fechas, meses completos desde fecha inicio hasta fecha fin, fíjate, aquí tengo junio 1 del año 2018, tendría junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengo 7 meses del año 2018. Del año 2019 y del año 2020 tengo 24 meses, más el valor de 7 me daría 31. Ahora bien, 7 meses del 2021 me darían 38. ¿Cómo hago para calcular el valor de meses completos tocando todos los meses? Por ejemplo, si aquí existiese junio 15, ya tengo un mes de junio. Es decir, a partir de esos 15 días estoy tocando el mes de junio, también cuenta. Y si aquí tuviese, por ejemplo, julio 20 o julio 10, también cuenta ese mes de julio. No importa si está completo el mes de fecha final o si está completo el mes de fecha inicio o fecha inicio y fecha fin, el mes tiene que contar. ¿Cómo hacemos para trabajar con una fórmula? Fíjate, voy a utilizar a la función LED. Y a partir de la función LED voy a crear un nombre. Por ejemplo, vamos a calcular aquí el intervalo de días. Vamos a poner ID, que sería el intervalo de días o el intervalo de días que hay entre estas 2 fechas. Voy a calcularlo de la siguiente manera. Voy a utilizar a la función secuencia, la cual me permite a mí crear secuencias dentro de Excel. Voy a tomar la fecha fin y le voy a restar la fecha inicio. Recuerda que dentro de Excel una fecha es un número de serie secuencial, por tanto esto va a representar un número. Fíjate, lo que hay en B9 va a representar un valor numérico que es 44.408, y si yo le resto el valor de A9, esto es otro número de serie secuencial que representa 43.252. Esta resta o esta diferencia de esos 2 números de serie secuencial más una unidad me da la cantidad del intervalo de días. 1157 días hay entre esas 2 fechas. 1157 días hay o existen dentro de esas 2 fechas. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con la función secuencia? Voy a arrancar a partir de la fecha de inicio. ¿Qué voy a imprimir como resultado? Voy a evaluar esto con F9
y lo que estoy haciendo es evaluar toda una matriz de 1157 fechas, partiendo desde la fecha inicio y terminando desde la fecha fin. Todos estos son los números de serie secuencial que corresponden a las fechas. Ahora bien, si yo tengo todo este conjunto de fechas, yo puedo pasarlo dentro de la función texto que me permite formatear un conjunto de valores que van a representar fechas bajo un formato de salida. ¿Cuál va a ser el formato de salida? El formato de salida va a ser mon, que en este caso representa el mes, y year, que va a representar el año. Es decir, obvio todos los días. Y al momento de obviarlos, lo que estoy devolviendo como resultado es una matriz completa que va a tener, por ejemplo, febrero del 2021, suponga que este es el primer día, pero como estoy omitiendo el día, me aparece febrero del 21, por ejemplo, para el día 1, 2, 3, 4, etc. Lo mismo para marzo, lo mismo para abril, lo mismo para todos los meses. Estoy omitiendo el día y repitiendo la cantidad de meses y años para cada fecha en particular. Ahora, todo esto se encuentra cargado dentro del intervalo de días, el ID. Aquí lo que yo he colocado no como ID, sino como una sigla que representa el intervalo de días. Ese intervalo de días voy a tomarlo y lo voy a pasar dentro de una función de agrupamiento en donde obviamente en el primer argumento, que es el row fields, que es el campo de filas, voy a pasar todo el intervalo de días. Recuerda que son cadenas de texto. Entonces vengo y paso el ID o el ID, perdón, no ID, sino el ID, intervalo de días, dentro del campo de filas, y posteriormente en los valores voy a pasar el mismo campo y seguidamente en la función de esta función agrupar, porque es una función ayudante de lambda también, o que tiene un lambda interno, voy a pasar a la función filas y le voy a indicar en el cuarto argumento que no tengo cabeceras, y es importante decirle que no tengo cabeceras para que no vaya a sacarlas como resultado. Y a lo último, no voy a imprimir una fila de totales para que me imprima allá el valor de la columna de totales. Entonces coloco el valor de 0. Fíjate lo que la función agrupar me devuelve. La función agrupar me devuelve, por ejemplo, aquí está ordenado de manera ascendente, en donde estoy devolviendo enero del 2019, pero estoy arrancando en junio del 2018, junio 1, fíjate aquí donde tengo a junio del 2018 tiene 30 días, estoy haciendo un conteo, estoy contando las filas, luego tengo julio del 2018, fíjate, no lo estoy omitiendo, lo estoy colocando más abajo por ordenamiento, tiene 31 días, luego tengo agosto del 2018, también tengo 31 días. Sin embargo, lo que yo necesito es de este agrupamiento, que no va a tener un total y no va a tener totales tampoco, es contar cuántas filas tiene. Por tanto, es simple, coloco aquí a la función filas y voy a contar cuántas filas tengo. Vengo y cierro, evalúo con Enter y estoy devolviendo únicamente un número. Es decir, hago un agrupamiento por meses y años de cada una de las fechas dentro del intervalo y posteriormente hago un agrupamiento para contar las filas. Y a ese conteo de filas del agrupamiento vuelvo y le aplico a la función filas para devolver cuántos meses completos tengo o cuántos meses he tocado dentro del intervalo y lo devuelvo como un valor numérico de resultado. Es decir, estoy devolviendo desde junio 1 del año 2018, en donde todo el 2018 va a tener 7 meses, hasta 7 meses del 2021, en donde ese valor resultante daría 7 y 7, 14, más 12 del año 2019, más 12 del año 2020 serían 24, más 14 obviamente serían 38, 24 más 14 me daría el valor de 38 meses completos. Fíjate que si yo voy hasta agosto, por ejemplo, 2 del año 2024, entonces tendría 75 meses. Voy a darle un control Z. Voy a ir hasta agosto, por ejemplo, 2 del año 2021. Tendría 39 meses. Toqué ya el mes de agosto del año 2021, por tanto, me devuelve un mes adicional. Es decir, estoy contando la cantidad de meses que existen dentro del intervalo de fechas, sin importar si el día lo completa dentro del mes o bien está incompleto.
Son varias funciones, eso dependiendo de lo que necesites, pero con la función si fecha logras obtener este tipo de resultados. Un resultado que no va teniendo en cuenta los acumulados o va descartando los valores acumulados para no tenerlos en cuenta, y esta otra función que es mucho más precisa, o una fórmula que es mucho más precisa para calcular la cantidad que existen dentro de estas dos fechas. Fíjate, si yo vengo y coloco acá a la función si fecha el nombre completo de la cantidad de meses transcurridos, que es con el valor de m, fíjate que no me va a devolver el resultado correcto porque voy de 1 al último día. Como no tengo el día primero, el día 31 sería un día menos y me calcula sobre julio 30. Si vengo y le digo, quiero la cantidad de meses completos, me devuelve 37. Es decir, aquí ya no funciona correctamente. Por eso deprecaron a la función si fecha dentro de Microsoft Excel. Por el tipo de cálculo equivocado en donde yo tengo que sumar el valor de 1 a 1 para que tenga en cuenta el mes pasado. Como estoy saltando del día 1 al día 31, el día 31 se omite hasta ese intervalo, hasta ese límite, hasta ese fin y no lo tiene en cuenta y vamos hacia un mes atrás. Me calcula que hay simplemente 37 meses cuando no es correcto. Lo correcto sería que me diera el valor de 38. Bien, mis amigos, espero con el tutorial haber cubierto la pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre calcular la cantidad de años, meses y días o la cantidad de meses completos utilizando fórmulas y funciones dentro de Excel. Un abrazo grande desde la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.